Para la temática de esta semana vamos a hacer un análisis primeramente de la gráfica de una función exponencial y de la gráfica de una función logarítmica, y vamos a ver qué relación existe entre estas dos gráficas, entre estas dos funciones, partiendo del análisis de su gráfico. Vamos a empezar revisando algunas características de la gráfica de una función exponencial. Como primera característica podemos nosotros aquí anotar el dominio de esta función. Podemos trabajar primeramente con el dominio. Si nosotros vamos a la gráfica de esta función, nos vamos a dar cuenta que este gráfico, pues en el eje X se extiende al infinito negativo y obviamente se extiende al infinito positivo al ir su gráfico hacia este lado. Entonces podemos decir que esta función tiene como dominio los números reales, el conjunto de los números reales, por un lado. Entonces, si nosotros pasamos ahora a la gráfica de la función logarítmica y hacemos el mismo análisis, podemos darnos cuenta que la gráfica de esta función logarítmica que está aquí, la gráfica de la función inicia aquí y se extiende en X hacia el infinito positivo. Es decir, que a diferencia de nuestra función exponencial, la gráfica de una función logarítmica tiene como dominio el conjunto que va desde 0 a más infinito, sin incluir, claro está, el 0. Es decir, estamos hablando del conjunto de los números reales positivos. Entonces, aquí ya tenemos una diferencia. Miren que el dominio de la función en este lado son los reales, hablando de la función exponencial, y si hablamos de la función logarítmica, el dominio está restringido a los reales positivos, es decir, de 0 a más infinito sin incluir el 0. Si nosotros hablamos del recorrido de la función exponencial y vamos a la gráfica y tratamos de determinar el recorrido utilizando su gráfico, miren que el gráfico de este tipo de funciones en esta parte no existe. Aquí no tenemos gráfico. El gráfico de esta función exponencial se limita a esta parte, es decir, va desde 0 a más infinito en el eje Y. Entonces aquí podemos decir, incluso el 0 no va incluido aquí, podemos decir que el recorrido de esta función va desde 0 a más infinito. ¿Ya? Que si vamos acá a nuestra función logarítmica, ya podemos darnos cuenta aquí de una diferencia que hay entre estos dos tipos de funciones. Miren que acá el dominio de esta función va de 0 a más infinito, mientras que en la función exponencial el recorrido va de 0 a más infinito. Si nosotros hablamos del recorrido de la función logarítmica, nos vamos a poder dar cuenta que el recorrido, recuerden que el recorrido son los valores que se obtiene en la variable dependiente, es decir, en la variable y. Si nosotros revisamos aquí el recorrido de la función, nos vamos a poder dar cuenta que el recorrido de esta función al extenderse la gráfica de la función hacia arriba y hacia abajo al infinito, el recorrido de esta función está en todo el eje Y. Es decir, que el recorrido de esta función van a ser los números reales, el conjunto de los números reales, de menos infinito a más infinito. Y aquí tenemos otra característica de la función logarítmica, que si la comparamos con nuestra función exponencial, este recorrido corresponde al dominio de la función exponencial. Entonces aquí ya tenemos algunas diferencias entre las dos funciones. Revisemos algo más aquí. Vamos a revisar aquí una recta que limita la gráfica. Miren la recta aquí que limita la gráfica. La recta que limita este gráfico cuando la función tiene esta forma es el eje X, el eje de las abscisas. Entonces aquí podemos decir que la asíntota, recuerden que la asíntota es como una cerca que limita el gráfico, que de ahí no me voy a poder pasar. La asíntota de la gráfica de una función exponencial es el eje X. Mientras que si vamos al análisis de la gráfica de una función logarítmica, nos vamos a poder dar cuenta que la asíntota en este tipo de funciones es el eje Y, el eje de las ordenadas. Porque miren que aquí la gráfica no se pasa de este eje, y este eje es el eje Y.
Esta es la cerca de mi gráfico, es decir, que de aquí para acá mi gráfico no se va a pasar. Entonces aquí ya tenemos algunas características que las vamos revisando en el gráfico. Sin embargo, tenemos dos características adicionales que las vamos a revisar ahora. Miren aquí. Tenemos dos puntos que son comunes, es decir, que cuando la gráfica de la función o cuando la forma de la función es f de x, que es la que tenemos aquí, f de x es igual a elevado a la x, y la forma de esta es la función exponencial, y la forma de la función logarítmica es logaritmo de x en base a. La gráfica pasa por dos puntos y todas las gráficas, así cambiemos el valor de la base, recuerden que aquí esto es la base, ¿ya? La base de la función exponencial, y por acá a es la base de la función logarítmica, así cambiemos el valor de la base, esos puntos por donde van a pasar las gráficas de mis dos funciones son exactamente los mismos, así variemos el valor de la base. Miren qué ocurre si yo cambio el valor de la base. Voy a cambiarle y miren que las gráficas cambian de sentido, sí, pero si nosotros observamos este punto que está aquí con este punto que está acá, este punto de aquí tiene coordenadas 1, punto y coma 1,8, y por acá tenemos 1,8, punto y coma 1. Si nosotros revisamos aquí, este valor 1,8 es el mismo valor que está acá en la gráfica de la función exponencial, simplemente que está invertido. Y si nosotros buscamos ese valor 1,8 en las expresiones que representan nuestras funciones, lo vamos a encontrar aquí. Miren, aquí tenemos esos valores. Entonces, estas gráficas, o hablando de la función exponencial en sí, va a pasar por dos puntos. El primer punto por donde pasa la gráfica de una función exponencial es el punto 1,a. Mientras que la función logarítmica pasa por el punto a,1. Miren que es diferente. Aquí tenemos 1,a, por acá tenemos a,1. El punto está al revés. ¿Ya? Aquí entre estas dos gráficas, entre estas dos funciones, está pasando algo. Entonces eso es lo que vamos a determinar ahora. Otro punto por el cual pasan las gráficas de estas dos funciones, miren que aquí vamos a cambiar el valor de a, de las bases, tanto del logaritmo como del exponente. Estamos tratando de que nos coincidan. Miren que si las vamos cambiando, ustedes pueden darse cuenta aquí que esas dos gráficas siempre pasan por otro punto en común. Independientemente de dónde estén ubicadas, siempre pasan por otro punto en común. Que si ustedes revisan en nuestra función exponencial, si son un poquito observadores, en nuestra función exponencial, estas gráficas pasan por el punto 0,1. Todas las gráficas que están representadas por la forma de esta función. Entonces aquí diríamos que nuestro gráfico pasa también por 0,1. Si vamos a la función logarítmica tenemos un punto similar, pero este punto es 1,0. 1,0. ¿Ya? Entonces también vamos a tener aquí un punto que es el punto 1,0. Miren que estamos obteniendo rasgos de estas dos gráficas. En nuestras comparaciones son inversos, es decir, están dados la vuelta, están al revés. ¿Qué sucede aquí? Y vamos a terminar este análisis para pasar ya a la pizarra. ¿Qué sucede aquí, por ejemplo, con la monotonía de esta función? Cuando hablamos de monotonía, lo que nos estamos preguntando es si la función crece o decrece. Al igual que lo habíamos hecho con la función logarítmica, aquí vamos a revisar la monotonía de la función partiendo del análisis de la base. En el caso de la función exponencial, de la base de la potencia, que en este caso pues es a. Si yo reviso aquí, el valor es 0,45, que corresponde al valor de a. Entonces, este valor está entre 0 y entre 1. Si ese valor está entre 0 y entre 1, la gráfica de la función decrece, es decir, se va hacia abajo. Si voy a la gráfica de la función logarítmica, en la función logarítmica, en cambio, si reviso la función, la base de este logaritmo sigue siendo 0,45. Entonces, al ser 0,45 y corresponder este valor a A va a estar entre 0 y 1. Entre 0 y 1. ¿Y qué sucede? Que nuestra gráfica también es decreciente. Miren que aquí ya tenemos una similitud.
Ambas funciones, cuando el valor de a está entre 0 y entre 1, ambas funciones en cuanto a la monotonía son decrecientes. Mientras que si el valor de a es mayor que 1, las gráficas crecen. ¿Ya? La gráfica crece, es decir, a mayor valor de x, mayor valor en y. Cuando hablamos de decrecientes, pues mayor valor en x, menor valor en y, que es lo que sucede aquí. Miren que por aquí tenemos 3 y el valor de y está entre menos 1 y menos 2. Si yo cojo el valor 8 que está por acá en x, el valor de y está entre menos 2 y menos 3. Eso sucede cuando la gráfica decrece. Pero si en cambio nuestra gráfica o el valor de a es mayor a 1, nuestras gráficas van a crecer. Entonces, mientras mayor valor tenga x, mayor valor va a tener y. ¿Ya? Entonces, en ese caso estamos hablando de que las gráficas crecen. Con estos antecedentes vamos a revisar un ejercicio, vamos a trabajar en un ejercicio y vamos a tratar de que ese ejercicio cumpla estas características de una función logarítmica y de una función exponencial. Cuando nosotros trabajamos función logarítmica y función exponencial, partiendo de este gráfico, nos podemos dar cuenta que esta función logarítmica que está aquí es similar a la función exponencial. La gráfica es similar porque es una curva, pero si vamos a las características nos podemos dar cuenta que todo está al revés. Entonces, al hablar de que todo está al revés, podemos decir que la función exponencial es inversa, ¿ya? Es la inversa de la función logarítmica. ¿Por qué? Porque todas sus características están al revés. Son las mismas de la función logarítmica, pero al revés. ¿Dónde no pasa eso? En la monotonía. Aquí sí tenemos exactamente las mismas características. Pero si hablamos del dominio, miren que el dominio aquí son los reales, pero en la logarítmica va de 0 a más infinito. El recorrido acá en la exponencial es de 0 a más infinito, pero en la logarítmica son los números reales. Entonces todo está al revés. Al hablar de que todo está al revés, estas funciones son inversas. Vamos a pasar a trabajar un ejercicio aquí. Vamos a trabajar con esta función, una función logarítmica, logaritmo de x en base 2. Aquí tenemos una función logarítmica cuya base es 2, es decir, el valor de a es 2. ¿Ya? Y vamos a trabajar aquí las características que tiene esta función. ¿Qué características tiene esta función? Vamos a revisar el dominio. El dominio de una función logarítmica está desde 0 a más infinito. ¿Ya? Cuando hablamos del recorrido de esta función, estaremos hablando del conjunto de los números reales, es decir, que a x para construir nuestra tablita de valores le vamos a poder dar valores solo positivos, pero en y vamos a obtener valores negativos, positivos, incluido el 0. Vamos a continuar aquí y vamos a determinar la monotonía de la función. Monotonía. Cuando hablamos de monotonía nos preguntamos, ¿crece o decrece? Para eso el valor de a es 2. Si este valor de a es mayor a 1, la gráfica crece. Miren que aquí el valor de a es 2. 2 es mayor que 1, entonces podemos decir que este gráfico va a crecer o que la función crece. Mientras más incremento el valor de x, más se incrementa el valor de y. Vamos a revisar aquí también. Y aquí le adicionamos la información que les compartí recién, donde decíamos que la asíntota de esta función es el eje y o el eje de las ordenadas. ¿Ya? Y vamos a determinar dos puntos por donde pasa esta función. Recuerden que estábamos hablando que esta función pasa por dos puntos. Uno de esos puntos es el punto 1,0 que ya me sirve para hacer un gráfico. El otro punto por donde pasa la gráfica de mi función logarítmica es el punto a,1, que ya lo habíamos establecido en las gráficas que analizamos previamente. Entonces, ¿cuál es el valor de a? Pues el valor de a es el valor de la base de este logaritmo. Estaríamos diciendo que esta gráfica va a pasar por el punto 2,1. Bien, y aquí tengo las características de esta función logarítmica, las que vamos a necesitar nosotros para realizar nuestro gráfico. Entonces vamos a trabajar en nuestra función exponencial. Recuerdan que les había dicho que la función exponencial es la inversa de la función logarítmica. Entonces mi primer paso
antes de trabajar con mi función exponencial es determinar la inversa. La inversa de la función f de x igual al logaritmo de x en base 2. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nuestro primer paso para trabajar esa inversa es cambiar este f de x por y. Es decir, la vamos a volver a escribir y igual y le vamos a cambiar f de x. Y la vamos a volver a escribir a nuestra función. Aquí tenemos nuestra función. El siguiente paso es invertir los miembros, es decir, darle la vuelta. Tendríamos logaritmo de x en base 2 es igual a y. Aquí vamos a trabajar con una propiedad que me permite a mí transformar un logaritmo en potencia. Y la propiedad me dice que cuando tengo el logaritmo de b en base a, esto es igual a c. Si yo lo quiero transformar en potencia, lo que hago es dejar el argumento en el primer miembro, pasar esta base al segundo miembro. El momento que la paso para acá, este valor se desplaza hacia arriba y viene a transformarse en un exponente y me quedaría algo así. Entonces, así puedo transformar un logaritmo en potencia. Entonces, si hago eso con esta expresión, lo que voy a tener es lo siguiente. X igual, ese es mi argumento, es igual a 2 elevado a y. Miren que aquí ya no tengo logaritmos. Sin embargo, no tengo una función. Con esto voy a calcular la inversa de la función. Recordemos que la inversa se representa así, f a la menos 1 de x, y consiste simplemente en cambiar las letras, es decir, cambiar las variables de posición. Donde estuvo x le vamos a poner y, donde estuvo y le vamos a poner x. Y en vez de esa y, pues ubicaremos el f menos 1 de x. Entonces cambiamos primero las letras. Tendría y igual a 2, miren que aquí tengo y. Como estoy determinando la inversa, lo cambio por x. Tendría y elevado a la 2x. Aquí tengo prácticamente la inversa. Simplemente tengo que agregarle esta partecita. F a la menos 1 de x es igual a 2 elevado a la x. Y aquí tengo la inversa de la función logarítmica. ¿Ya? ¿Qué va a representar para mí mi función exponencial? Es decir, la función con la que voy a trabajar es f de x igual a 2 elevado a la x. Ahora sí ya tengo mi función exponencial. Y con esta función exponencial voy a trabajar mis características. Mi función es f de x es igual a 2 elevado a la x. Entonces, mi primera característica, dominio. El dominio de esta función es el recorrido de la función logarítmica. Es decir, que aquí el dominio van a ser los números reales. El recorrido de esta función, al ser inversa de la función logarítmica, es decir, al estar al revés, va a ser de 0 a más infinito. ¿Ya? Si hablamos de la monotonía, recuerdan que dijimos que la monotonía se mantiene. Aquí la base de esta función logarítmica, recuerden que la forma de la función logarítmica es f de x igual a elevado a la x, donde a, la base, ¿ya?, no puede ser 1 y donde la base debe ser mayor a 0. ¿Ya? Entonces, esta es la base. La base. Entonces, la base de esta función, a, representada por a, es 2. Si a es mayor que 1, la gráfica crece, tiende a crecer. ¿Ya? Que ya tenemos aquí dos características, que si nosotros revisamos las de la función logarítmica, pues prácticamente aquí tenemos los mismos datos, pero al revés. Lo que era dominio ahora es recorrido, lo que era recorrido ahora es dominio. La monotonía sigue siendo la misma. Vamos a trabajar la asíntota, aquí vamos a revisar la asíntota. La asíntota en una función exponencial es el eje x. ¿Ya? Es el eje x, que representa el eje de las abscisas. ¿Ya? Porque mi gráfico en la función exponencial, el gráfico de mi función exponencial o es así o es así. ¿Ya? Entonces vamos a determinar aquí los puntos por donde va a pasar la gráfica de esta función. Pasa por los puntos por los cuales pasa la función logarítmica, simplemente que al revés. Miren que aquí la función logarítmica pasaba por 1,0, aquí mi función exponencial pasará por 0,1.
El otro punto por donde pasa mi función logarítmica es el punto A,1, ¿ya? Pero como estamos trabajando nuestra función exponencial, esta gráfica va a pasar por el punto 1,A, porque es inversa a la anterior, está al revés. Entonces aquí vamos a pasar la gráfica de esta función va a pasar por 1,2. Y tengo aquí mis características de la función logarítmica, de la función exponencial. Vamos a trabajar en nuestro gráfico. Para graficar estas funciones vamos a trabajar dos tablitas de valores. F de x es igual al logaritmo de x en base 2 y f de x es igual a 2 elevado a la x. Ya, vamos a construir esas dos tablitas de valores. Mi primer tabla de valores corresponde a la función logarítmica, que la voy a poner aquí. Y mi segunda tabla de valores corresponde a la función exponencial, que la vamos a poner aquí. ¿Ya? Como siempre, nosotros trabajamos dando valores a x, los cuales los reemplazamos en nuestra función y obtenemos valores en y, o en este caso f de x. Acá lo mismo, damos valores a x, reemplazamos en nuestra función y obtenemos valores para y. Recuerden que x es la variable independiente y al ser la variable independiente es a la que le voy a asignar los valores. ¿Ya? Entonces, si en este caso cuando trabajamos nosotros una función logarítmica estamos diciendo que el dominio de esta función, que son los valores de x, va de 0 a más infinito tal y como lo establecimos aquí, vamos a tener una restricción en el dominio. Es decir, le vamos a poder dar a x valores positivos. ¿Ya? No vamos a poder trabajar con valores negativos. ¿Ya? Entonces, vamos aquí a revisar esos valores. ¿Cómo trabajamos esta tabla de valores? Lo que vamos a hacer es fijarnos en la base del logaritmo. Miren que la base del logaritmo es 2. Entonces, para darle los valores a x le vamos a dar potencias de base 2. Entonces, voy a empezar aquí con 2 elevado a la 1, 2 elevado a la 2, 2 elevado al cubo, 2 elevado a la 0. Le vamos a poner aquí 2 elevado a la menos 1. ¿Ya? Miren que aquí este valor 2 a la menos 1 no es que le estoy dando un valor negativo, porque aquí en el dominio no puedo darle valores negativos. Si yo trabajo con esta potencia que tengo aquí, para transformar este exponente a positivo, tengo que invertir esta fracción. Y lo que estoy dándole a x es 0,5, no le estoy dando un valor negativo. Entonces tranquilamente le puedo dar valores aquí, ¿ya? Potencias en base 2 con exponente negativo. Bueno, ¿por qué? Se preguntarán por qué estoy trabajando potencias de base 2 en esta función logarítmica. El asunto, ¿por qué doy esos valores? Va por esta razón. Si yo reemplazo esos valores aquí, ¿ya? Aquí, miren que ya reemplacé mi primer valor. Por aquí voy a reemplazar mi segundo valor de x. Por acá voy a reemplazar mi siguiente valor en x. Por acá reemplazo mi siguiente valor en x. Por acá vuelvo a reemplazar el valor de x. Y aquí tengo mi último valor en x. ¿Ya? Hay una propiedad de los logaritmos que me dice que cuando calculo el logaritmo de una potencia donde la potencia tiene la misma base que el logaritmo, el resultado de calcular este logaritmo es el exponente de esta potencia, que está en este caso en el argumento. Entonces, si yo trabajo con esa propiedad, a ver, aquí es más 1, perdón. Si yo trabajo con esa propiedad, el resultado de todos los cálculos de estos logaritmos que acabo de escribir aquí va a ser el exponente, es decir, voy a tener 1 en y, 2, 3, 0, menos 1 y menos 2. Escribí toda la tabla para explicarles cómo se construye. De ahí podíamos haber omitido los puntos que ya los tenemos aquí directo, que es el punto 1,0 y 2,1 que ustedes los tienen aquí. Ya que lo vamos a terminar de trabajar en esta parte.
Y les explico dónde están esos puntos. Miren aquí, ya tengo valores en y, pero me faltan los valores de x. Los valores de x los obtengo resolviendo todas estas potencias. 2 elevado a la 1 me da 2. Entonces el punto de coordenadas que voy a graficar es el punto 2,1. Que si voy por acá arriba es este punto de aquí. ¿Ya? Vamos por acá. El siguiente punto de coordenadas es 2 elevado al cuadrado, que es 4. Lo que voy a graficar o lo que voy a ubicar para mi gráfico es 4,2. El siguiente punto es 8, 2 al cubo es 8. El punto de coordenadas que voy a ubicar es 8,3. Miren que estoy uniendo este resultado de x con este valor en y. Continuamos aquí. Todo número elevado a la cero potencia es 1. Entonces aquí lo que vamos a graficar nosotros es el punto 1,0. Miren que ese punto también lo tenemos aquí. ¿Ya? Que no hacía falta calcularlo, simplemente lo puse ahí para poderles explicar el proceso de cómo se calculan estos valores. Esta es la forma más práctica porque hay veces que no tenemos la calculadora. Miren aquí, 2 elevado a la menos 1, pues 2 elevado a la menos 1 no lo puedo calcular directo, tengo que trabajar con una propiedad de la potenciación que me dice que cuando tengo un exponente negativo, para transformar ese exponente en positivo tengo que invertir esta fracción, es decir, darle la vuelta. Lo que era numerador pasa a ser denominador y lo que era denominador pasa a convertirse en el numerador y en ese momento el exponente se hace positivo. Pues aquí no tengo una fracción, pero sí puedo convertirla en una fracción simplemente agregando el denominador y aquí la invertiría y me va a dar como resultado 1/2 elevado a la primera potencia. Y 1/2 pues elevado a la primera potencia me da 1/2 y aquí tendría 0,5. Hago lo correspondiente con 2 elevado a la menos 2. 2 elevado a la menos 2, agrego el denominador, invierto la fracción. Sería 1/2 elevado al cuadrado. Que 1/2 elevado al cuadrado me da 1/4, es decir 0,25. Entonces, ¿qué vamos a graficar aquí? Estos dos puntos de coordenadas. Vamos a ubicar el punto 0,5. A punto y coma menos 1 y vamos a ubicar también el punto 0,25 punto y coma menos 2. Estos puntos nos van a servir para hacer nuestro gráfico. Vamos por acá a nuestra función exponencial. Valores para x. Aquí hay que considerar una situación en la función exponencial. ¿Cuál es esa situación? Que x es un exponente y al ser x un exponente no puedo darle valores muy elevados porque la función va a crecer exponencialmente. Es decir, que si le doy a x 4, tendría 2 a la cuarta, que me va a dar 16. De ahí para arriba son valores muy elevados. Entonces, no hay problema aquí si trabajamos valores pequeños. De hecho, ya tenemos dos calculados. Miren que están aquí. Uno de esos valores es el punto 0,1 y el otro es el punto 1,2. Entonces, tranquilamente los podría poner aquí. 0,1 y 1,2. Estos valores ya no los calculo. Van a ser mis dos puntos de coordenadas primeros. Voy a calcular algunos valores más. Le voy a dar a x el valor de 2. Tendría 2 elevado al cuadrado. 2 elevado al cuadrado es 4. Le voy a dar a x 3. Tendría 2 elevado al cubo. Recuerden que estamos reemplazando x. Aquí sería 8. También le puedo dar un valor negativo. Claro que sí, le puedo dar un valor negativo. Recuerden que el dominio de esta función aquí son los números reales. Significa que a x le puedo dar cualquier valor, positivo o negativo. Si le doy un negativo, me quedaría 2 elevado a la menos 1. Y este 2 a la menos 1 lo trabajamos con la misma propiedad que utilizamos aquí para estos dos últimos valores de la función logarítmica. Los valores de x de la función logarítmica. Entonces aquí tendría 1/2. Y 1/2 es 0,5. Si le doy menos 2, tendría 2 elevado a la menos 2. Que sería 1/2 elevado al cuadrado o que sería lo mismo que 1/4, que sería 0,25. Y aquí tengo mis puntos de coordenadas para poder graficar mi función. Recuerden que siempre el dominio me dice qué valores le puedo dar a x. Cuando hablamos de dominio, pues hablamos de la variable independiente, los valores que va a tener la variable independiente. Hacemos referencia, por ejemplo, a que si nosotros vamos a tener madera y queremos fabricar muebles, pues esa madera tiene que pasar por un proceso, ¿ya? Que es lijado, cortarla, clavarla, pintarla, ¿ya? Ese proceso
transforma mi madera en muebles. Entonces, cuando yo trabajo una función, pues eso es lo que hago. Tengo aquí valores y esos valores pasan por un proceso. ¿Cuál es el proceso? Reemplazar esos valores en mi función, en la regla de correspondencia. Y de ahí obtengo mis muebles, es decir, los valores en Y. Entonces, defino los valores que le puedo dar a X con el dominio de la función. Vamos por aquí a seguir escribiendo nuestra tabla de valores y luego pasamos a graficar estas dos funciones. Aquí tengo menos 2, punto y coma, 0,25. Construimos nuestro plano cartesiano. Una vez que tenemos el plano cartesiano, vamos a ir ubicando todos estos puntos de coordenadas. Los puntos que corresponden a la función logarítmica los voy a ubicar con azul y los puntos que corresponden a la función exponencial los voy a ubicar con verde para que se diferencie. Entonces, empezamos con el primer punto. El primer punto es 2,1. Me desplazo 2 en X y subo 1 en Y. Por aquí tendríamos nuestro primer punto que sería el punto 2,1. El siguiente punto es 4,2, me desplazo 4 en X y subo 2 en Y. Por aquí tendría mi punto 4,2. El siguiente punto, miren que ya estamos ubicando dos puntos de coordenadas, vamos con el siguiente, 8,3. Por aquí tenemos 8 en X y me desplazo 3 en Y, que lo tendría más o menos por aquí a mi punto. Ya, el siguiente es 1,0. Perdón que le bajo, por aquí tendría el punto 1 en X, 0 en Y, estaría aquí. El siguiente es 0,5 menos 1, 0,5 en X menos 1 en Y, estaría por aquí. Y el siguiente es 0,25 menos 2, que estaría aquí. 0,25, la mitad de 0,5, un aproximado por aquí. Y aquí tengo la gráfica, si ustedes observan, esto ya tiene este conjunto de puntos coordenados ya tiene una orientación de cómo voy a obtener el gráfico de mi función. Recuerden que ese gráfico no se puede pasar del eje Y, porque el eje Y es mi asíntota. Entonces, mi gráfico, y lo vamos a hacer un poquito mejor en GeoGebra, mi gráfico me quedaría algo así. Perdón que aquí ya se me fue muy arriba, lo estoy haciendo a mano alzada aquí. Mi gráfico quedaría algo así, algo así. Y tenemos el gráfico de nuestra función logarítmica. Esta es la función f de x igual al logaritmo de x en base a. En este caso, pues a era 2. F de x en base 2. Vamos con la función exponencial ahora. Nuestra función exponencial, sus puntos de coordenadas son 0,1, 1,2. Tenemos el punto 0,1 por aquí. El punto 1,2, 1 en X, 2 en Y por acá. Tenemos el punto 2,4, me desplazo 2 en X y subo 4 en Y, estaría por aquí. El siguiente punto es 3,8, me desplazo en X 3 unidades y subo 8 en Y. Tengo 6, 7, 8, estaríamos más o menos por aquí. Ya, el otro es menos 1, 0,5, menos 1 en X, 0,5 en Y. Menos 1 aquí, 0,5 en Y por aquí más o menos. Y el siguiente es menos 2, 0,25, la mitad de 0,5. Y miren que ya tengo aquí una orientación de cómo más o menos voy a tener mi gráfico. Recuerden que este gráfico corresponde a una función exponencial, es decir, no me puedo pasar del eje X, que es mi asíntota. Tampoco puedo hacer mi gráfico así, es decir, venir por aquí y volver a subir, no. Siempre estas funciones se van acercando al eje X. ¿Ya? Al ser X, la asíntota se va a acercar, pero no la va a cortar. ¿Ya? Entonces siempre esa gráfica tiende a acercarse al eje X. Las asíntotas son como el amor imposible de las gráficas. Siempre se acercan, pero nunca se atreven a toparla. Entonces vamos por aquí. Lo siguiente que vamos a hacer aquí es unir nuestros puntos. Los vamos a unir así. Algo así. ¿Ya? Y tenemos, perdón, la gráfica que aquí es un poquito complicado graficar, pero nuestro gráfico va a ser algo así. ¿Ya? Y esta será la gráfica de nuestra función f de x igual a 2 elevado a x, que es nuestra función exponencial. Pero revisemos aquí. Revisemos una particularidad aquí en estos dos gráficos.
aquí tenemos las dos gráficas de las funciones. Miren lo que ocurre aquí. Si nosotros revisamos estas dos gráficas, nos podemos dar cuenta de algo. ¿De qué nos podemos dar cuenta? La situación aquí es que miren, este gráfico pasa por este punto, que este punto recuerden que les decía que era el punto 0,1. Y este punto de acá es el punto 1,0. Si nosotros revisamos, estos gráficos son idénticos. ¿Qué sucede? Que un gráfico está hacia un lado y el otro gráfico está hacia el otro. Es decir, que están ubicados al lado contrario. Entonces, si yo aquí trazo una recta que divida este segmento que está aquí, ¿ya? Entre estas dos curvas, trazo un segmento de recta que divida esta distancia en dos, voy a poderme dar cuenta que este segmento que está aquí está exactamente a la misma distancia independientemente donde mida esa distancia. La puedo medir por aquí, miren, si esta distancia aquí es 2, esta distancia también aquí es 2. Si esa distancia la mido por aquí y esa distancia aquí es 3, de aquí a aquí, la misma distancia la tengo acá. ¿Qué ocurre aquí? Lo que ocurre aquí es que esa recta que estoy ubicando ahí, ¿ya? Se llama eje de simetría. ¿Por qué se llama eje de simetría? Porque a partir de esa recta las dos gráficas son exactamente iguales. La única diferencia es que están al revés. Es como si pusiese un espejo y la reflejara al otro lado de la gráfica. Entonces por aquí voy a ubicar una recta que va a ser la recta y igual a x. ¿Ya? Es esa recta que estoy ubicando aquí. ¿Ya? ¿Por qué ubico esa recta? Porque esta recta de aquí se la conoce como eje de simetría. Es decir, que si esto fuese una hoja de papel, ya vamos a suponer que esto es una hoja de papel donde yo tengo mis dos gráficos, y si yo doblo esa hoja de papel exactamente en esta recta, este va a ser el doblez de mi hoja, estas dos gráficas van a coincidir, ¿ya? Van a coincidir exactamente en los mismos puntos, ¿ya? Entonces por eso esta recta se llama eje de simetría. Entonces aquí una información adicional. La función logarítmica, que acá tengo mi gráfico, la función logarítmica ¿ya? Tiene como inversa a la función exponencial. Su inversa es la función exponencial. Y sus gráficos son simétricos. ¿Simétricos con qué? Son simétricos con respecto a la recta y igual a x. Entonces miren aquí, si yo trazo esa recta y igual a x aquí, esa recta y igual a x viene a ser mi eje de simetría. Ya vamos a suponer que está por aquí. Ese es mi eje de simetría, es decir que si esto les decía es una hoja de papel y la doblo, este gráfico que está aquí en verde va a coincidir con este gráfico que está en azul. Y si yo realizo aquí una medición, es decir, trazo un segmento que una dos puntos aquí, ya perpendicular a esta recta, este valor de aquí o esta medición de aquí será, por ejemplo, 2 unidades, esta de aquí también será 2 unidades. ¿Ya? Entonces, siempre se conserva la misma distancia que hay desde este punto hasta aquí y desde este punto hasta acá. Si aquí mide 4, aquí también mide 4. Bien, este es el tema de esta semana, pues características, diferencias de una función exponencial, de una función logarítmica. ¿Cómo transformamos esa función logarítmica en función exponencial? Pues tenemos que determinar la inversa, ¿ya? La inversa, para poder trabajar nuestra función exponencial. Espero les sirva la información. Mucha suerte y éxitos.